Bueno, ustedes sean muy bienvenidos a esta nueva sesión de este módulo sobre sistemas integrados de gestión. Lo que vamos a ver en esta sesión es relativo a los sistemas de gestión en responsabilidad social. Responsabilidad social a secas, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, cualquiera sea el nombre. Estamos hablando sobre aquella parte del sistema de gestión que se hace cargo de otros públicos de interés, particularmente públicos de interés externo. Ya lo vamos a ver con más detalle. La terminología actual nos dice que hoy día tenemos que hablar de responsabilidad social simplemente. La responsabilidad social empresarial o corporativa es una parte de la responsabilidad social porque hoy día se reconoce como necesario que también los organismos públicos tengan acciones en responsabilidad social, por lo tanto va más allá de las empresas. Yo diría que desde el punto de vista histórico, la evolución de la responsabilidad social nos ubica a inicios de los años 2000, fines de la década del 90, inicio del 2000, con algunas institucionalidades formales y algunos esfuerzos formales por instalar el concepto de responsabilidad social y aplicarlo más intensivamente a las empresas, en especial a las empresas que operan globalmente. Concepto de responsabilidad social que se desarrolla particularmente en Europa, que parte formalmente en el Reino Unido, pero que se desarrolla después fuertemente en otros países de Europa y que en el caso de América del Norte reconoce el concepto de buen ciudadano corporativo. Hitos relevantes: en abril del 2002 se publica ya el GRI, la iniciativa para el reporte global, que marca un hito relevante porque a partir de entonces las empresas cuentan con un instrumento que permite reportar a la sociedad, a sus accionistas, a todos los stakeholders o públicos de interés de las empresas. Y desde el año 2004 se inicia la discusión en la ISO, en la organización ISO mundial, respecto de la necesidad de establecer, de diseñar y de aprobar una norma sobre responsabilidad social que pasa a ser la norma ISO 26000, aprobada en otro hito relevante en noviembre del año 2010. Por lo tanto, lo que tenemos es un conjunto de circunstancias o de hitos que lo que hacen es formalizar bajo ciertos conceptos o metodologías cierta forma de abordar desafíos de las empresas que van más allá de sus tradicionales preocupaciones operacionales al interior de sus muros, intramuros. Y esto no es casualidad, sino que es una consecuencia natural de la preocupación que tiene la sociedad, que tienen las propias empresas, que tienen los directivos de sus empresas, especialmente de las grandes empresas, respecto de la necesidad de ocuparse de temas que, como digo, van más allá simplemente de producir, de generar empleo y de generar riqueza, es decir, de responder particularmente a las necesidades de sus dueños accionistas o accionistas. Y nos encontramos hoy día con que hay una fuerte demanda por parte de la sociedad de que las empresas sean más responsables. Ya veremos qué significa esto más integralmente. Y también hay un mayor nivel de conciencia de los directivos de las empresas por hacerse cargo de estas demandas. De hecho, existe lo que se llama el índice de competitividad responsable, que el índice de responsabilidad responsable lo que hace es generar un ranking respecto a las empresas, considerando 4 factores o 4 variables o 4 megavariables, porque cada una de ellas está abierta a muchas otras variables o factores,
Uno, el entorno macroeconómico. Dos, las instituciones públicas, la institucionalidad pública. Tres, la tecnología. Y cuarto, y esto es bien relevante, el Índice Nacional de Responsabilidad Empresarial, que nos sirve, por lo tanto, para generar ranking comparativo de empresas, o de países más bien, de países, entonces el agregado de países, de economías, respecto de las prácticas que desarrollan sus propias empresas, su propio sistema productivo. Los componentes del Índice Nacional de Responsabilidad Empresarial son, primero, la dimensión interna, básicamente la gobernabilidad corporativa, las prácticas, las éticas, el desarrollo del capital humano. Dos, una dimensión externa que dice relación con el contexto de la sociedad civil, la existencia o la facilidad de existencia de las ONG, por ejemplo, las libertades cívicas. Tercer elemento, la administración ambiental, básicamente la rigurosidad de las regulaciones ambientales, las regulaciones legales y el nivel de cumplimiento, así como el compromiso de los estados respecto de acuerdos globales o compromisos globales como el protocolo de Kioto o lo que dice en relación con el cambio climático. Este ranking, por lo tanto, ubica a los distintos países en un cierto orden, dependiendo del nivel de cumplimiento que tiene respecto a los estándares que están aquí definidos, y por lo tanto es un índice de carácter relativo. Lo relevante de este índice es que los primeros países que aparecen siempre en estos indicadores son los países de Europa, particularmente Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, el Reino Unido también, son los países que aparecen y los estados que aparecen con las mejores calificaciones. Nos habla, por lo tanto, yo diría, de dos cosas fundamentales. Primero, la calidad de las regulaciones, de las leyes y el carácter de su aplicabilidad. Una ley no solo debe ser buena, sino que también debe ser aplicable. Y segundo, la capacidad interna que tiene la empresa para absorber estas regulaciones, este entorno, estas mayores exigencias, estos mayores desafíos, asumirlos de tal manera de proponerse mejores estándares de gestión. Esto explica el hecho de que normalmente sean los países europeos, sobre todo los países nórdicos, los que impongan un ritmo más acelerado por hacer que las empresas y los países adopten estándares más exigentes en términos de su relación con el medio ambiente, su relación con la comunidad. Esto es un marco de referencia, por lo tanto. Ahora, hay distintos tipos de certificaciones o instrumentos que nos ayudan en este esfuerzo por sistematizar nuestras tareas, nuestros desafíos, nuestras acciones, nuestras actividades bajo este paraguas que llamamos de responsabilidad social. Por cierto, para nosotros el más relevante, la ISO 26000, porque marca un hito, universaliza una buena parte de estos conceptos y pone un estándar mínimo de gestión a las empresas. Segundo, el GRI, que complementariamente a la ISO 26000 proponen o muestran una manera de reportar de las empresas hacia sus distintos públicos de interés y la sociedad toda. El SA Social Accountability 8000, el A1000, el Global Compact, que lo que hace es definir además unas ciertas metas, los principios del Ecuador, los principios que establecen las directrices para empresas multinacionales, la OECD, también son instrumentos útiles para orientar la acción de las empresas en lo que a responsabilidad social se refiere. Por cierto, a este estado de cosas se ha llegado a partir de un camino que ha sido bastante dificultoso de mejoramiento de la operación del sistema a nivel global. Y aquí lo que tenemos que partir reconociendo es que la responsabilidad social, políticamente o ideológicamente, termina siendo un instrumento que permite adecuar, modernizar
y por lo tanto actualizar el comportamiento o la manera en que se aplica objetivamente, operacionalmente en los países y en las empresas la ideología capitalista. Por lo tanto, es una herramienta a través de la cual el sistema se remoza, el sistema se acondiciona, se ayorna, de tal manera que puede ir solucionando los serios conflictos intrínsecos que tiene. Y se llega a esta situación producto, por lo tanto, de una serie de puntos de inflexión o de etapas distintas, partiendo por las etapas más brutales del desarrollo capitalista, aquellas que marcaban el ritmo fundamentalmente o básicamente en la acumulación primitiva de capital, en que, dado que la mano de obra era excesiva respecto de la demanda, aquí no había reglas sobre las cuales se operaba, para pasar luego a una etapa, ¿no es cierto?, que es de expansión, en la cual hay un mayor equilibrio entre la demanda y oferta por mano de obra, y empiezan a generarse unos ciertos códigos, por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil o del trabajo forzoso, y en esta etapa se van estableciendo jornadas de trabajo laboral. Luego viene una etapa de acumulación muy fuerte, en que hay una aparición más potente, más fuerte del Estado, y el Estado empieza, por lo tanto, a hacerse cargo importante de las tareas sobre las cuales las empresas privadas no logran resolver. Y por lo tanto, por esta vía, lo que ocurre es que se entra en una crisis del sistema. Crisis en la que se entra en la última parte del siglo XX y que obliga, por lo tanto, a introducir cambios notables en las conductas corporativas de las empresas, y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando se entra en la fase de globalización. La globalización no es otra cosa que la interconexión activa, muy profunda, entre distintos territorios, interconexión que se hace particularmente sobre base financiera, pero que también implica un mayor dinamismo en términos del movimiento de mercancías y de servicios, y en menor medida de personas. La globalización implica que sobre la empresa existe un conjunto de actores que crecen. Ya no son los actores locales, sino que ahora son actores locales y actores que están deslocalizados, que están ubicados en otras partes del planeta, los que también van teniendo opinión, van teniendo intereses sobre el comportamiento de esas empresas. Por lo tanto, la globalización no es otra cosa que una nueva etapa de expansión del capitalismo mundial, ahora operando sobre reglas distintas. Sin embargo, las bases mismas del sistema no cambian. De hecho, la mayor parte de la creación de valor, de riqueza en el mundo hoy día está radicada en grandes corporaciones, en corporaciones multinacionales, y no como uno pudiera pensar, de que son los países los principales creadores de riqueza. Es decir, hay corporaciones multinacionales que son en los hechos más poderosas que muchos países nuestros. Pero este conjunto de elementos no hace otra cosa que evidenciar una serie de conflictos al interior del modelo de desarrollo económico. Las visiones las visiones extremas de la Escuela de Chicago, impulsadas por Milton Friedman, son severamente cuestionadas, son fuertemente cuestionadas, y por lo tanto es necesario que se vayan adecuando. Y una respuesta a esa necesidad de adecuación son los modelos de responsabilidad social, que lo que tratan de hacer es compatibilizar una demanda y una exigencia por parte de la sociedad con un modelo de negocio y de crecimiento de la empresa que terminan alineándose. La responsabilidad social, por lo tanto, es una respuesta a esa necesidad de alineamiento. Ahora,
En Chile también hemos tenido un cierto tipo de desarrollo, una cierta historia en el desarrollo de la responsabilidad social, partiendo por circunscribirlo, por cierto, antes de los años 30, un modelo que era fuertemente basado en el neocolonialismo, un modelo basado en el desarrollo de pocas grandes empresas que acumulaban la riqueza y que eran empresas fundamentalmente exportadoras, dado que la base de desarrollo nuestra es una base de materias primas. Y luego, en la década del 30, empieza a desarrollarse un modelo fuertemente estatista, sobre todo en la última parte de los años 30, con el nacimiento de instituciones como la Corfo, por ejemplo, que lo que buscan es promover el desarrollo industrial nacional. Este modelo, que es un modelo que en una parte importante sustitutivo de importaciones, se refuerza fuertemente en la década del 1970 en el gobierno de la Unidad Popular, en que lo que se hace es fortalecer el rol empresario del Estado y la creación de lo que se llamaba el área mixta, que era empresa público y privada. Este modelo de desarrollo se destruye abruptamente con el surgimiento de la dictadura militar en nuestro país el año 73, en donde se instalan las bases para un desarrollo del modelo capitalista en su formulación más moderna, liberal, basado en los principios de la escuela de Friedman. Y aquí lo que se hace fundamentalmente es pues desandar buena parte de lo que se había hecho hasta ese entonces, privatizando las empresas que habían sido nacionalizadas y además reduciendo drásticamente los aranceles, con lo cual nuestro país se integra de manera muy rápida y muy dinámica a la economía internacional, no sin grandes conflictos sociales, producto de que esto genera una pérdida importante de empleos, de riquezas y de industria en nuestro país. En el momento en que se recupera la democracia, en el año 90 hacia adelante, lo que hay es una consolidación del modelo de economía social de mercado y una consolidación del modelo de apertura comercial, y por lo tanto empieza ya a aparecer el concepto de responsabilidad social como una necesidad de que las empresas adopten estándares que vayan más allá exclusivamente de aquellos asociados al negocio estrictamente hablando. Los conceptos de responsabilidad social o de responsabilidad social empresarial o corporativa son variados. Cada institución tiene un concepto propio, son todos correctos desde ese punto de vista, ya sea como extensión de lo que son las tareas de la empresa, como involucramiento con la sociedad y con los distintos públicos de interés, así sea la integración de otras preocupaciones o la necesidad de dar cuenta a la sociedad del triple balance económico, social o ambiental, o como un compromiso para operar económicamente, pero de manera ambientalmente sustentable y conociendo los intereses de los distintos públicos de interés. Y quiero detenerme simplemente en la definición de la ISO 26000 sobre responsabilidad social, que nos habla sobre aquella responsabilidad de la organización, no solo de la empresa. Por eso decíamos, la responsabilidad social va más allá que la responsabilidad social empresarial. Responsabilidad entonces de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y de sus actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético, consistente con el desarrollo sustentable y el bienestar general de la sociedad, que considera las expectativas de sus partes interesadas y de sus stakeholders, que cumple la legislación vigente y que está integrada en toda la organización y es practicada en todas sus relaciones.
un rol relevante y un aspecto relevante cuando hablamos de responsabilidad social tiene que ver con lo que llamamos los stakeholders. La empresa, y ahora ya vamos a focalizarnos más en la empresa tiene un conjunto de relaciones con actores internos y externos. Es un verdadero sistema que interactúa con otros sistemas. Esos actores pueden ser medios de comunicación, pueden ser los dueños, son los trabajadores, son las comunidades colindantes, son las ONG, es decir, son distintos actores que tienen intereses particulares y distintos sobre esta empresa, tienen una cierta opinión sobre la empresa, le interesa cómo le va a la empresa. En consecuencia, si nosotros queremos desarrollar una cierta estrategia en responsabilidad social desde nuestra empresa, que sea efectiva, es decir, que cumpla los propósitos, a los dobles propósitos, de cumplir los objetivos en relación a esos públicos de interés. Y segundo, estar alineada con el negocio, necesitamos conocer bien cuáles son esos públicos, porque vamos a orientar de mejor manera, de manera más clara, de manera mucho más efectiva nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras actividades hacia ellos. Y ahí, desde ese punto de vista, que cuando se definen las estrategias en responsabilidad social, que distinguir o segmentar a los públicos en grupos de interés por una parte y en audiencias clave, que son personas, ¿no es cierto?, que tienen un cierto interés común en la organización, pero que son de naturaleza distinta. Pueden estar organizados, pueden desarrollar acciones para defender sus propios intereses y pueden incluso desarrollar acciones para influir sobre aquellos que tienen poder de decisión. Los sectores de interés, por lo tanto, son sectores que pueden ser grupos de activistas, que son los propios stakeholders y que pueden ser agentes de influencia. Pensemos en los grupos de activistas, por ejemplo, las ONG hoy día, grupos de presión que han logrado una institucionalización y por lo tanto un reconocimiento público que hace que su opinión tenga valía, tenga poder. O los stakeholders, que en su definición más amplia, ¿no es cierto?, son individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el logro de la misión de una organización. Los stakeholders, por lo tanto, en un sentido más amplio, son todos aquellos que decimos son los apostantes, son aquellos que tienen un cierto interés sobre la empresa, en cómo le va, ya sea porque tienen un interés directo o porque pueden ser afectados por las operaciones, las actividades de la empresa. Eso es bastante claro, por lo tanto, que lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando desarrollamos acciones en responsabilidad social, es tener muy claro cuáles son nuestros grupos de interés. Pero además necesitamos saber quiénes son nuestras audiencias clave, porque los grupos de interés pueden desarrollar acciones a favor o en contra de lo que nosotros hacemos, pero las audiencias claves pueden ser determinantes en términos de que su opinión es clave. Y las audiencias claves pueden no estar organizados, pueden no tener intereses que defender, pueden no tener intereses específicos en ejercer una cierta presión y sin embargo son determinantes. Son determinantes, por ejemplo, los públicos de opinión, porque influyen simplemente porque manifiestan sus puntos de vista, o son determinantes otros, los públicos de consulta, porque su valía y su reconocimiento por la sociedad es tal que en la medida que estén validando lo que nosotros hacemos van a tener un nivel de influencia que es mucho mayor. O los públicos de decisión, que sobre ellos va a depender la autorización que permite el ejercicio de una cierta actividad. Por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un público de decisión. Está claro entonces que para que nosotros podamos desarrollar
una política y unas acciones en responsabilidad social, tenemos que hacer una adecuada segmentación de nuestros públicos de interés. Segmentación conceptual, priorizando a los stakeholders, y eso es un ejercicio que tenemos que hacer internamente en la organización. Estratégicamente lo podemos segmentar también en función de su alineamiento con los objetivos estratégicos de la empresa, u operacionalmente a partir del mix que armemos de su distribución geográfica, de sus perfiles sociológicos, etc. Esto es importante, lo vamos a retomar después, porque las acciones que nosotros hacemos como empresa en relación a las comunidades, por ejemplo, es absolutamente clave. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad social, esta tiene la implementación efectiva, por cierto, tiene una serie de beneficios. Por cierto, los beneficios comerciales, porque aquí hay mejoramiento de la imagen pública. De hecho, se critica que muchas empresas usen lo poco que hacen en responsabilidad social puramente como imagen comercial. Y la verdad es que conceptualmente la responsabilidad social va bastante más allá que esos esfuerzos o que esas actividades que desarrollan estas empresas, porque lo que se busca fundamentalmente es mejorar reputación, mejorar imagen pública, pero a partir de una acción en responsabilidad social sistemática y real. Segundo, hay un beneficio adicional interno que dice relación con el mejoramiento del clima laboral, con la retención de talentos, etc. Tercero, desde el punto de vista legal, hay un cumplimiento explícito de las normativas vigentes y de los reglamentos. Y financieramente también hay un beneficio estratégico en la implementación de planes de responsabilidad social, porque aquí se incrementa la confianza de los accionistas, de los dueños, se mejora la percepción del riesgo y por lo tanto hay mayor accesibilidad a crédito o en mejores condiciones. La propia obtención de socios estratégicos, por ejemplo, la atracción de inversionistas se facilita. El resumen de esto es que una gestión socialmente responsable debe ser un buen negocio para la empresa. Si en su empresa todas las inversiones que se han hecho en responsabilidad social no han retornado en beneficios tangibles para la empresa, significa que hay algo que se está haciendo mal. La clave para desarrollar esto es que la empresa tiene que enfocar sus programas en ciertos stakeholders, que son aquellos más prioritarios, tratando de fortalecer las relaciones de confianza. Eso es clave. ¿Por qué? Porque lo que buscamos finalmente es tener licencias para operar, y las empresas lo que hacen es recibir una licencia para operar. Este tema es absolutamente clave en la industria minera, que está normalmente cuestionada por parte de la sociedad, muchas veces por parte de las autoridades, y por lo tanto requiere demostrar permanentemente a la sociedad que está haciendo las cosas bien. Pero no es exclusivo este tema de la industria minera, también lo es de la industria salmonera, que pasó por una etapa crítica hace 2 o 3 años atrás, en que fue necesario que se reformulara todo su sistema productivo. Y esto fue así fundamentalmente porque necesitaban mejorar su imagen, necesitaban mejorar su reputación, pero no solo sobre la base de una cuestión puramente cosmética, puramente de marketing, sino sobre la base de principios sólidos, nuevas formas de producción, nuevas tecnologías, por ejemplo. Con esto lo que estamos diciendo, por lo tanto, es que es necesario que la empresa haga mapeo de stakeholders, es decir, identifique muy bien quiénes son sus comunidades colindantes, quiénes son sus comunidades aledañas, quiénes son sus comunidades de interés, quiénes son sus comunidades virtuales, etc. Clasificarlas de acuerdo a su poder de influencia,
y adicionalmente respecto del interés que tiene para nosotros y trabajar en aquellos sectores que son más relevantes. Al final, el resultado de esto es que vamos a definir una cierta estrategia, que es una cierta forma de hacer las cosas que tiene que tener al menos dos componentes que simultáneamente definen una buena estrategia en responsabilidad social. Primero, que tienen que estar alineados con el negocio. Y segundo, que tienen que reflejar igualmente las necesidades de los stakeholders. Esto es lo que nos ayuda a desarrollar acciones alineadas con los intereses de los stakeholders y no cualquier acción, que es lo que muchas veces vemos en las empresas erróneamente, porque la verdad de las cosas es que aquí lo que hay que hacer son planes de acción que sean adecuados, que sean correctos y que demanden las inversiones y no cualquier cosa. Ahora, sabemos por lo tanto cuál es la historia, conocemos cuáles son los conceptos fundamentales, sabemos la necesidad de identificar bien quiénes son nuestros stakeholders. Ahora veamos cuáles son los instrumentos principales que nos permiten gestionar este ámbito de la organización. El primero de ellos es el Global Reporting Initiative, el GRI, y que el reporte de sostenibilidad es un documento altamente valioso porque es en sí un acto de transparencia de una organización, particularmente una empresa, que es capaz de poner en conocimiento público y de manera voluntaria cuál ha sido el comportamiento económico, financiero, medioambiental y social de la empresa. Y por lo tanto, en los casos incluso de mayor evolución, esa información puede ser verificada por expertos externos. Esta iniciativa, decíamos antes, nace a inicio de los años 2000 o se formaliza a inicio de los 2000, pero surge desde fines de los años 90, en que en Holanda se empieza a formalizar la necesidad de que las empresas no tan solo declaren que tienen un cierto estándar, sino que además lo demuestren, y lo demuestren incluso previa verificación externa. Por lo tanto, estos son actos de transparencia relacionados con la voluntad de rendir cuentas a la sociedad. Es una política, por lo tanto, de transparencia informativa y de diálogo con los grupos de interés que exigen, que requieren la implementación de acciones de responsabilidad social. Sirve, por lo tanto, el GRI internamente, comunica, define estrategias, alinea recursos, y externamente porque mantiene informados los principales grupos de interés en los ámbitos económico, financiero, medioambiental y social. Lo que estamos observando hoy día en el mundo desarrollado es que cada vez más empresas en Europa están reportando bajo formato GRI. 80-70% de las mayores 100 empresas en Japón y Reino Unido están reportando, lo que es muy significativo y marca la pauta respecto de las grandes empresas en Chile, por lo tanto en Latinoamérica o en los países menos desarrollados tienen que hacer. Desde el punto de vista metodológico, el GRI tiene una metodología que es el G3, destinado a grandes empresas, y el G5 para PYME. Los componentes ya lo habíamos mencionado: indicadores de resultados económicos, desempeño, presencia en el mercado, impacto económico indirecto, los indicadores de resultados ambientales, uso de materiales, de energía, de agua, biodiversidad, emisiones, efluentes, residuos, productos y servicios, etc. Y los indicadores de resultados sociales, prácticas laborales y trabajo decente. El trabajo decente es un concepto acuñado por la OIT
y que dice relación con las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo de las personas, práctica en derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre el producto. Esos son los informes o reportes GRI. Y el GRI, por cierto, tiene un manual que orienta la generación de estos informes y orienta los reportes hacia la sociedad, y además tiene suplementos. Y esto es bien interesante porque en el caso minero, por ejemplo, existe el anexo GRI. Es un suplemento sectorial que lo que hace es focalizar o hacer un zoom en indicadores más particulares. Los niveles de aplicación, por otra parte, del GRI son 3, cada uno de los cuales se divide en 2 niveles. El A es el más evolucionado, se informa toda la práctica de gestión de la organización sobre el nivel de involucramiento de la dirección y tiene 50 indicadores de desempeño más todos los sectoriales. Hay un segundo nivel que es el B, que tiene menos indicadores de desempeño, y el nivel C, que informa solo parcialmente. Cada uno de estos niveles, a su vez, puede ser con verificación externa. Y por lo tanto tenemos el A y el A más. El A es el informe y la más significa que está siendo verificado externamente. El B y el B más, y el C más. Otro de los indicadores interesantes, el Pacto Global de Naciones Unidas, que nos habla sobre la ciudadanía corporativa y hace una declaración en términos de que puede haber una conciliación total de intereses entre la actividad empresarial y los valores y demandas de la sociedad civil. Por lo tanto, es muy interesante. Consta de 10 principios en derechos humanos, en normas laborales, en medio ambiente y en anticorrupción, y se establecen además lo que se llaman las metas del milenio. El tercer informe significativo, relevante, a mi juicio, es el de la ISO 26000 de responsabilidad social. Ya habíamos dado una definición sobre la responsabilidad social, aquella responsabilidad o aquella parte de la organización que se hace responsable de los impactos en la sociedad y el medio ambiente, y por lo tanto se hace cargo de sus decisiones y sus actividades. Por lo tanto, requiere tener un comportamiento transparente y ético, que considere el desarrollo sustentable, que considere las expectativas de los stakeholders, que cumpla la legislación aplicable y que esté integrada a toda la organización. Desde el punto de vista ahora del instrumento privilegiado para reportar, yo diría o refrendaría algo que ya dije antes. Existe la norma ISO 26000, que en general hay un cierto consenso que ha sido beneficioso para el mundo contar con esta norma. Segundo, dado que la norma no tiene carácter certificable y como norma tampoco es necesario que reporte sobre indicadores, creo que es necesario que una empresa que implementa ISO complemente con los reportes GRI, sobre todo si son los más completos. La norma, profundizando un poquito más en la norma ISO 26000, la norma ISO 26000 proporciona una guía sobre los principios de la responsabilidad social, sobre los temas que constituyen, que forman parte de la responsabilidad social, y además entrega orientaciones sobre la manera de implementar la responsabilidad social en la organización, con mira a la satisfacción de sus públicos internos y de sus públicos externos.
Lo importante es que esta norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, incluyendo las organizaciones gubernamentales. Y por eso decíamos, hablamos de la ISO 26000 como una norma de responsabilidad social en términos genéricos. ¿Cómo se estructura la norma ISO 26000? Quiero mostrarles. Bien, lo que les iba a mostrar era precisamente esta transparencia que muestra la estructura de la norma ISO 26000, sus principios, los temas y prácticas. Y aquí fundamentalmente quiero referirme brevemente a cómo se estructura este sistema normativo. El capítulo 4 habla sobre 7 principios de responsabilidad social. La rendición de cuentas, en la medida que se reconoce que las empresas deben ser capaces de informar. De la misma manera, refuerza este tema el principio 2 de transparencia. Las empresas deben actuar de manera transparente y, por lo tanto, desarrollar acciones contra la corrupción. Lo que se refuerza a su vez en el principio 3 de comportamiento ético. Esto es común al sistema directivo y a toda la organización. El principio 4 reconoce que la organización no es un ente aislado, sino que tiene un conjunto de partes interesadas respecto de las cuales debe preocuparse. El principio 5, Estado de Derecho, es el reconocimiento de las legislaciones y el cumplimiento de las legislaciones. El principio 6 de normativa internacional reconoce la existencia de marcos de referencia que van más allá de las legislaciones locales, y el principio 7 sobre derechos humanos lo que hace es reconocer los principios básicos o los derechos básicos de las personas. Y después se va hacia el capítulo 5, que básicamente es de reconocimiento y de la responsabilidad social y de la identificación e involucramiento de las partes interesadas, y se entra al capítulo 6, que son los temas. Aquí estos, diríamos, son los aspectos más centrales sobre los cuales la organización debe dar cuenta. Uno es el gobierno organizacional, y aquí el concepto de gobernanza o buen gobierno es el que prima. 2, el de derechos humanos como tema central, derechos humanos relativos a los trabajadores, el reconocimiento de los principios básicos establecidos en los convenios internacionales, prácticas laborales justas, derecho a la sindicalización, etcétera, respeto por el medio ambiente, prácticas operacionales justas, que nos habla sobre la relación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, los temas relativos a los consumidores, que desde antiguamente recoge el concepto más antiguo del marketing responsable, y el tema 7, implicaciones y desarrollo de la comunidad, que identifica las maneras en que la empresa puede relacionarse o debe relacionarse con la comunidad para favorecer su propio desarrollo. Y luego el capítulo 7 es de implementación. Y la implementación parte desde la integración de la que parte del reconocimiento de la necesidad de integrar. Este capítulo
guía sobre la implementación de las prácticas de responsabilidad social, nos da orientaciones sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en una organización, y de alguna manera lo que hace es mostrar un cierto camino para integrar los conceptos de responsabilidad social a la práctica común, habitual de la empresa. En general se reconoce que las empresas no necesitan crear nuevas estructuras, se privilegia el que no se creen nuevas estructuras para desarrollar estos temas. Sin embargo, se reconoce también la necesidad a veces de contar con recursos de tal manera que estos temas puedan ser desarrollados adecuadamente. Pero aquí lo que se privilegia, ¿no es cierto?, es la integración de la responsabilidad social en los sistemas de gestión, en las políticas corporativas, en las estructuras y en las redes existentes. Y aquí, en la ruta que se señala para integrar la ERS a la organización es primero relacionar las características de la organización con la ERS, y evidentemente es distinta la manera en que se implementa estos principios en una empresa minera, con una empresa pesquera o una empresa agrícola. Segundo, hacer entender la ERS de la organización, que esto supone por lo tanto un ejercicio de qué es lo que buscamos y para qué. Tercero, integrarla a toda la organización, es decir, la ERS así entendida debe ser integrada a toda la organización, debe ser comunicada a toda la organización y debe hacerse esfuerzos para aumentar la credibilidad respecto de los esfuerzos en responsabilidad social, y a partir de eso vienen los ciclos de mejora continua, de tal manera que se revise y se mejoren las acciones y prácticas en RS, a partir de lo cual se seleccionan iniciativas sobre responsabilidad social, cuáles son los planes de acción concretos sobre los cuales es necesario hacer seguimiento. Por lo tanto, la ISO 26000 es un muy buen marco de referencia que nos ayuda a implementar la responsabilidad social en nuestra empresa, porque a mi juicio tiene el gran valor de que fija, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con los sistemas normativos, es que fija fuertemente o instala fuertemente algunos principios a partir de los cuales desarrolla una guía para la implementación. Muchos podrán decirle que todos aquellos principios que están descritos, que forman parte de la ISO 26000, son insuficientes, y es muy probable que tengan razón. Sin embargo, el gran beneficio que tiene la implementación de esta norma a nivel global es que ofrece las garantías, sobre todo para que las empresas multinacionales ofrezcan un estándar común independientemente del territorio en el cual operan. Y creo que ese es un gran beneficio. Por último, respecto de la responsabilidad social, conviene preguntarse, bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo instalamos la responsabilidad social? Y lo primero, por cierto, es que esto, dado que son decisiones estratégicas, requieren de un liderazgo visionario, de un liderazgo inspirador, porque se requiere el compromiso de la alta gerencia, a partir del cual es necesario que el modelo de responsabilidad social se alinee con el modelo de negocio de la empresa, es decir, se alinee con el negocio. No pueden ser dos cuestiones separadas. Cuando la responsabilidad social era sinónimo de filantropía, entonces el modelo de negocio de la empresa o la estrategia de negocio podía estar disociada de aquellas acciones que hacía la empresa y que podían ser catalogadas como responsabilidad social. Pero esa fase ya pasó, y hoy día lo que le pedimos a las empresas es que sean responsables, pero que además esa responsabilidad le genere unos beneficios importantes. En tercer lugar, es necesario que se generen las competencias para que la organización sea capaz de implementar las acciones en responsabilidad social, sea capaz de diseñar una cierta estrategia para que identifique sus públicos de interés, para que identifique los intereses de esos públicos de interés
y para que desarrolle un portafolio de acciones, de proyectos o de actividades que ofrezcan los mayores impactos, no solo para la empresa, sino también para aquellos sobre los cuales va a intervenir. A partir de ahí es entonces cuando se desarrolla un plan estratégico en un diálogo activo con sus distintos públicos de interés, en una búsqueda permanente de mejores prácticas de gestión, es decir, de benchmark, y con acciones también de comunicación interna y externamente. La última fase, una vez que ya se implementan los planes de acción, es que todo eso forme parte de la habitualidad de la organización. Es decir, que se logre integrar de manera regular en la empresa y que sea aplicable, por lo tanto, los principios, la filosofía de la mejora continua. Sobre el tema del alineamiento con el negocio, a mí me parece que es relevante, porque la empresa tiene que ser capaz de descubrir cuáles son aquellas acciones o estrategias que ayudan a mejorar el negocio, pero que también inciden sobre los públicos de interés de manera efectiva, es decir, con alto impacto. Por último, señalar simplemente que la responsabilidad social es un camino, es una estrategia y por lo tanto requiere de gradualidad. Que lo más probable es que las empresas estén haciendo algunas acciones que pueden ser catalogadas dentro de lo que llamamos la responsabilidad social, pero que son insuficientes, que además carecen de indicadores y por lo tanto aquí el objetivo es partir desde lo que ya existe, sistematizarlo, poner los indicadores, ponerlo bajo un modelo y un sistema de gestión que ofrezca resultados, que ofrezca rentabilidad. Para eso creo que es fundamental implementar la ISO 26000, que nos ofrece un abanico de opciones muy interesantes, y segundo, reportar bajo el formato GRI, que nos da la posibilidad de informar cuantitativamente respecto de nuestros resultados en relación a lo financiero económico, en relación a lo social y en relación a lo ambiental. Por cierto, esto tiene una buena dosis de aspectos comunicacionales, tanto en época de crisis como en épocas normales. Por lo tanto, es necesario que el acompañamiento en el desarrollo, en el diseño y en el desarrollo de la estrategia, en la implementación de la estrategia, se desarrolle en paralelo una estrategia comunicacional también, que debe ser precedida de un plan estratégico apropiado, porque esto nos puede ayudar a enfrentar las crisis. Pensemos la manera en que enfrentan las crisis normalmente las empresas mineras, las empresas acuícolas, las empresas productoras de cerdo, por ejemplo. Cualquier empresa que pasa por una crisis requiere una estrategia comunicacional. Si esa estrategia comunicacional y plan correspondiente están alineados, forman parte del plan de responsabilidad social, entonces lo más probable, ¿no es cierto?, es que sea mucho más efectiva. Finalmente, quiero decir que la responsabilidad social no puede seguir siendo entendida solamente como acciones filantrópicas en relación a comunidades externas a la empresa. Para desarrollar la responsabilidad social se requiere una estrategia que esté sólida, robustamente fundamentada, consolidada y que parte desde el interior. Parte en los trabajadores, parte en el respeto de los derechos humanos, parte en el desarrollo de prácticas laborales adecuadas, es decir, parte desde un concepto que asegura calidad de vida laboral y luego se va extendiendo hacia afuera hasta llegar a sus esferas de influencia más externas, identificando las comunidades clave, identificando los públicos de interés externos e impactando sobre ellos. De esta manera terminamos este capítulo denominado de sistemas de gestión en responsabilidad social o responsabilidad social empresarial más estrechamente, y continuaremos en la próxima sesión con la integración de sistemas de gestión.
Hasta luego.